la derecha, vamos a la izquierda. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa. Señor presidente, creo que sí es un tema obligatorio los acontecimientos que se dieron ayer en Morelia tras el asesinato de Mora, que en Morelia, Michoacán. Ay, yo dije. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuál sería su opinión tras todos estos acontecimientos que se están dando? ¿Cree que esto es algo que está, pues, que podría desestabilizar tras todos estos acontecimientos? No, mire, es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes. Aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apatzingán. Fue de sus primeros actos de gobierno, mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad, porque se habían robado la presidencia de la República. Entonces le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Todavía creo que tenemos por ahí la imagen donde llega allá donde ayer asesinaron a Hipólito Mora. Sí, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán. Ahí llega vestido de militar y declara la guerra. Al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado y se combatía a unas bandas y se protegía a otras. Eso era lo que sucedía. Y termina ese sexenio de
horror por asesinatos, masacres, desaparecidos, y el nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas. Las autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban de que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales. Ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros. Entonces, todo eso es lo que heredamos. Y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplaudían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia. Muy distinto de lo que pasa ahora. Hoy es 8 columnas este lamentable hecho en el Reforma y seguramente en todos los medios, con honrosas excepciones. Pero antes se callaban por completo. Entonces estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos. No lo vamos a hacer. Ya no es la misma estrategia y estamos avanzando, atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, garantizándoles la oportunidad de estudio, de trabajo y también buscando que las autoridades no estén al servicio de la delincuencia, como era antes, que la Policía Federal que existía, ahora Guardia Nacional, hoy por cierto se cumplen 4 años de la creación de esta institución y está dando muy buenos resultados, tiene aceptación de la gente. También contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Claro, se enraizó mucho, pues lo promovieron, era una forma de vida, abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo descuidaron y toleraron la delincuencia organizada, descuidaron al pueblo y toleraron las acciones de la delincuencia organizada. Entonces todo eso lo heredamos y ahí vamos avanzando y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar. Vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto pues es lamentable y al mismo tiempo pues muy mediático. ¿Y qué información le han dado hasta el momento? De que ya había el antecedente
de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, había pedido la protección del gobierno. Tengo la información que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, de La Ruana, que se fuera a Morelia. Tenía una camioneta blindada. Nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita pues más protección, o sea, que es lo que se está haciendo, ¿no? Vale. Básicamente. ¿Se van a desplegar más? Sí, estamos allá. Incluso se han creado cuarteles y si vemos datos sobre homicidios en los últimos tiempos en Michoacán, ha habido una disminución de homicidios en Michoacán, pero al suceder estos hechos lamentables, pues se causa, ¿no?, preocupación. Y los periódicos y los medios de la derecha, conservadores, pues aprovechan para echarnos la culpa, muy amarillistas, alarmistas y muy hipócritas, muy hipócritas. Pero bueno, ya lo hemos dicho, esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Qué puedo pedirle en el sentido de que actúen con ética los del Reforma? Sí, para ellos la moral es un árbol que da moras y ellos son conservadores ultras y están en contra de nosotros. Lo que quieren es regresar por sus fueros, ellos y sus patrocinadores, sus jefes, para que México vuelva a ser lo que era antes. Eso es lo que dicen. Qué barbaridad, se está destruyendo a México, ¿no? Cuando los que causaron toda esta decadencia que estamos enfrentando fueron ellos, que se dedicaron a robar, a saquear a México y se asociaron con la delincuencia, promovieron la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Y se puede probar, nada más que está muy difícil convencerlos y tratan de manipular, ¿no?, con sus periódicos, con su radio, con la televisión. Afortunadamente la gente
sí sabe lo que está sucediendo. Sabe que pues todo esto viene de atrás. Tiene que ver con organizaciones que se crearon desde Salinas, bueno, desde antes, desde Miguel de la Madrid, que surge Caro Quintero, los del Cártel de Sinaloa de tiempo atrás, más con Calderón, con Fox, los Zetas, con Calderón toma mucha fuerza el Grupo de Guadalajara, los que existen en la actualidad. Y ahí vamos avanzando, pero tenemos que seguir, darle continuidad a la política que se está llevando a cabo. Y es muy lamentable que pierda la vida cualquier persona, siempre es muy triste. Pues que son muy hipócritas, es a lo que me refiero. No quiero, por respeto al difunto, hablar de los antecedentes en general, pero hay testimonios de hace 10 años, pero videos, por ejemplo, de este señor Latuta, búsquenlos. Él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo. Hace 10 años. ¿Y cómo Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral? Si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo. ¿Por qué no explica qué pasó durante su gobierno cuando su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado a la delincuencia? ¿Por qué era su brazo derecho? ¿Y qué hicieron en ese entonces en Michoacán? Si considera que le funcionó la guerra que le declaró al narcotráfico desde Michoacán, si está consciente de que durante su gobierno se masacró a seres humanos, y eran más en los enfrentamientos del ejército y de las fuerzas públicas contra delincuentes, eran más los muertos que los heridos y los detenidos, que el índice de letalidad es el más alto que ha habido en la historia de México y de los más altos en la historia del mundo.
Pero todavía, porque así son los conservadores, muy hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Usted se atreve a hablar de esto? Le recomiendo que vea el video para refrescarle la memoria del 2013, terminando su gobierno y entrando Peña, un video de la tuta, más datos. Había una vaca atrás y él estaba hablando. Y aceptando de que él era delincuente, pero explicando cómo había una asociación delictuosa, cómo existían componendas entre la delincuencia y las autoridades. Y ojalá y lo vea la gente del Reforma, no Junco, porque es sino los articulistas y periodistas, y sobre todo los jóvenes, porque estamos hablando de hace 10 años. Entonces, un joven que tiene ahora 20 tenía 10, como para tener los antecedentes. Como siempre decimos, no puede haber texto sin contexto. No se puede ver, ¿sí?, el asesinato lamentable del señor Hipólito Mora hoy sin conocer los antecedentes. Sí, y estamos avanzando en eso. Yo ahora se los voy a probar. Sí. A ver, ¿por qué no pones la gráfica? Porque hablaste de Silvano, ¿verdad? El que fue gobernador de Michoacán. Sí. Sí. Candidato del bloque conservador. Pero él no va a ser, Eso ya les dije. Ya lo decidieron los oligarcas, estos mismos, o sea, los que se creían los dueños de México y los del Reforma, miren, estos son homicidios en Michoacán. Teníamos más problemas. Este es Silvano. Hasta por acá lo dejó. Y empezó a bajar. Ahora pongo homicidios nacionales. Hay que estar informando, porque es una guerra.
de mentiras en los medios de manipulación, nacionales y extranjeros. Así va. Aquí llegamos nosotros. Estos son homicidios. Y esto es lo que hemos logrado. Con el trabajo diario, sin contubernios, sin vinculación con la delincuencia, sin corrupción, sin impunidad. Pero imagínense lo complejo de detener esto, esa tendencia. Claro, si vemos otros delitos, hemos avanzado más en el robo en general, secuestro, ha habido una disminución como del 70%. Y así, en casi todos. Este es el que más nos ha costado, porque dejaron las bandas y 75% de estos homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre bandas. Y ahí estamos. Y lo que queremos es quitarles los semilleros, que no puedan enganchar a los jóvenes. Eso lleva tiempo, pero es ir a la segura, con empleo y con estudio. ¿Por qué no pones el de los sexenios? Esto es. Aquí es Salinas, creció 9.2, con Cedillo bajó 31.2, con Fox aumentó 1.6, aquí fue, este es el campeón, el que opina. El que tiene mucha autoridad moral, 200%. Y en estos 2 años fueron los años de mayor letalidad, donde les decía que en enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a los heridos. Era el mátalos en caliente. Y pues es García Luna. Y con Peña, cuando les hablo de ese video, aquí en el 13, y baja y vuelve a subir. Y ahí nos deja aquí, nos cuesta trabajo estabilizar, y ahí vamos, bajando. 17% menos. Y espero que sea más. Claro, el periodista mejor pagado de México y uno de los mejores pagados del mundo, que se llama Jorge Ramos, dice:
es el sexenio con más muertos, pues sí. Sí. Pues por esto, porque lo agarramos aquí. Que no fuésemos el sexenio con más muertos, si esto lo hubiésemos bajado así. Pero imagínense, años de corrupción, de impunidad, de contubernios, pero eso no lo toman en cuenta, porque no son objetivos y además porque son empleados de la mafia del poder, de la oligarquía que domina. Y son muchos. No solo es este periodista, es Loret de Mola. ¿Y para qué los menciono? ¿Para qué les hago propaganda? Ciro, Carmen Aristegui. Más que ella engañó durante mucho tiempo, ¿no? Porque simulaban de que hacían un periodismo profesional, independiente, objetivo, de la sociedad civil, cuando en realidad era pues un conservadurismo moderado, suave, simulado. ¿Dónde está escribiendo Carmen Aristegui? Pues en el Reforma. ¿Dónde inició su periodismo? ¿Quién fue su maestro? Ferriz de Con. Entonces, por circunstancias, hubo un tiempo que abrió espacios, había denuncias, le hacía falta al régimen eso. Y ahora que, como decía Juan Álvarez, el liberal guerrerense, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, pues ya no hay margen para la simulación. Estás con el conservadurismo, con la reacción, o estás con la transformación. No hay más. Y hablando ¿Mande? La queja de los familiares quienes viven Sí, en no. es que no había municipales, estatales, que incluso integrantes. No, es mentira. Tardaron en llegar más. No, es mentira eso. Sí, traía su escolta y y hay una base ahí. Llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del ejército y es completamente falso. Fueron muchos tiros, casi 1000, y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el ejército. Pero yo pues comprendo, ¿no?, el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir. ¿Qué propósito tendría que se dejara sin protección a alguien que puede perder la vida si
estos casos, además de lamentable, los usan nuestros adversarios para atacarnos, como es público y notorio. ¿No tienes cuál fue las 8 columnas del Reforma? Nada más para que vean, pues. Es el Alarma, nada más que dirigido a nosotros, porque la revista Alarma que existía antes, pues era de pura violencia. Pero esto es dirigido a nosotros y a manipular. Es el Alarma de nuestro tiempo. ¿Ustedes creen que una portada así se publicaba en la época de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto? Consíganla en la hemeroteca y me la traen. Algo parecido a esto. Muy bien. Señor presidente, y bueno, ya tomando otro sentido, para el día de mañana se espera un lleno aquí en el Zócalo. ¿Usted consideraría que sería la última vez que usted llenaría el Zócalo? Y rápidamente también preguntarle de estos programas de los que se habló, de apoyo a América Latina y América del Caribe, ¿qué países serían los que quedarían todavía pendientes para entrar en los programas? Gracias. Sí, bueno, pues el sábado, mañana, están todos invitados. Vamos a celebrar 5 años, porque también eso es importante, que se internalice. Llevamos 5 años del triunfo y de gobierno 4 años y medio. Imagínense, para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo, de contubernios, de impunidad. Son 5 años apenas de el día histórico en que el pueblo decidió apoyarnos para iniciar una transformación en el país. Y 4 años y medio de gobierno. Y hemos avanzado muchísimo, porque hemos trabajado de manera intensa. Entonces sí es motivo para celebrar y para seguir adelante con la transformación y no permitir retrocesos, no permitir que se regrese al horror y a la corrupción, porque quieren los grupos que dominaban y que causaron la tragedia de México, quieren regresar por sus fueros.
Ese es el propósito. Quieren seguir robando y quieren seguir humillando al pueblo de México. Nada más que se van a quedar con las ganas. ¿Cuántas veces más? Pues no sabemos, pero así hemos luchado siempre con la movilización de los ciudadanos, con el respaldo de los ciudadanos. Sin duda somos los que más veces hemos convocado al Zócalo. Ahí sí, en toda la historia. Y pues tenemos que seguir. Ahora que tengo que posar para el retrato que va a quedar, en una de esas ni lo pongo, pero como se ponen los retratos de los presidentes aquí en el corredor, ¿cómo aparezco? Pues lo que estoy viendo es que voy a abrir el balcón, no el central, cualquier otro balcón, o el central, y el Zócalo, porque yo me debo al Zócalo, a la plaza. En el Zócalo hemos enfrentado los fraudes electorales, el desafuero, todas las defensas al pueblo, la defensa del petróleo, la lucha contra los de la mafia del poder. Todo se ha hecho o se ha llevado a cabo en el Zócalo. Entonces no sé cuántas veces más. Sí, desde luego el día 15, que es el grito, el Zócalo, y después viene el 5º aniversario del gobierno, el 1 de diciembre, pero a lo mejor en eso no. Pero sí, para el 24, ya sea recordar a Cárdenas por la expropiación o recordar a Juárez. El 21 de marzo. Y ya, prepararnos para entregar la banda el 30 de septiembre del año próximo. ¿Mande? No, ya es bastante Zócalo. ¿Será el último evento de Rocío Nale como secretaria de Energía? Se dice que ella aspira a una gobernatura en Veracruz. No sé, pero vamos a continuar. Sí, sobre el apoyo a América Latina, a nuestros hermanos y vecinos de Centroamérica, el Caribe, va a continuar el apoyo y son acuerdos, ¿no?, que se tienen con los gobiernos. Hemos platicado con el presidente de El Salvador, hicimos compromisos, él estuvo aquí al inicio de su gobierno
Luego fui yo y acordamos una segunda etapa para el programa de cooperación con El Salvador. Tenemos también acuerdos con la presidenta de Honduras, con la señora Xiomara, y estamos trabajando bastante bien. Con el primer ministro de Belice se demoró un poco la cooperación con Guatemala, no había acuerdo, pero ya se logró, ya vamos avanzando. La cooperación con Cuba se ha dado desde el principio muy bien, hay ayuda mutua entre nuestros pueblos, nuestros gobiernos, en el caso de Cuba. Ayudamos a Haití, que lo necesita mucho, 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 mucho. Mandamos alimentos en barcos de la Secretaría de Marina, en situaciones muy difíciles porque había mucha confrontación, violencia, incluso no podían arribar los barcos con la ayuda humanitaria porque habían disparos. Y sí, logramos nuestro propósito de ayudar y lo vamos a seguir haciendo en todos los casos, por la solidaridad de nuestro pueblo con otros pueblos. Lo que aquí mencionó Laura, ¿no?, de que tiene que prevalecer la fraternidad universal. Ahora, por ejemplo, estamos ayudando a Canadá, que está padeciendo de incendios, muchos incendios, y hay brigadas nuestras trabajando allá. Y vamos a seguir cooperando también con Estados Unidos. Incluso hay un programa, ¿no?, en puerta para apoyar a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, allá. La cooperación de México con Estados Unidos, en Estados Unidos, que también se necesita. Hay quienes requieren el apoyo, aunque parezca increíble, hay mucha gente pobre y necesitada en Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada. Soy la periodista María Luisa Estrada del Estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Traigo diferentes temas, pero solamente para ahondar, si usted me lo permite, en tema de seguridad. También cabe mencionar, me estoy especializando en materia de seguridad. Sé que usted tiene que cuidar la investidura presidencial, pero también la labor de un periodista es completar información o sacar a la luz la información, porque efectivamente, desafortunadamente están utilizando el asesinato de Hipólito Mora de una manera muy vil y muy deleznable, empezando por Milenio, porque no nada más es el Reforma, es el Milenio, es Grupo Imagen, es el Universal, también esto se va a las televisoras. Se anduvo monitoreando o anduvimos monitoreando las televisoras, las noticias, a partir de que se empezó a correr el rumor del asesinato de Hipólito Mora, y cada vez va en aumento la manera tan vil y deleznable que se está manejando este tema. Tiene razón que sin contexto, pues no hay un texto, no hay una actualidad, porque el señor Hipólito Mora, junto con el doctor Mireles, en el 2013, cansados por los abusos de los caballeros templarios que encabezaba la tuta, que hoy se encuentra preso con una pena, si mal no recuerdo, de 48 años de prisión en el altiplano,
pues resulta que ellos se levantan en armas por la complicidad que había y por los estragos que había dejado la guerra contra el narco que convoca y que lleva a cabo el expresidente Felipe Calderón. También cabe mencionar que quien saca a la luz el tema de la complicidad que había con la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, que hoy se encuentra en Zamora, Michoacán, precisamente porque el presidente de Zamora, Michoacán, pues resulta que inventó un cargo en donde la puso al frente, que se llama el cargo en defensa de la seguridad de Zamora, y puso a la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, y pues bueno, la justificación fue que el cabildo pues había votado a todos a favor. Bueno, pues el punto es que quien saca a la luz esta complicidad es el periodista J. Jesús Lemus Barajas, en un artículo, porque en unas declaraciones el expresidente Felipe Calderón menciona que estaban buscando y que se estaba haciendo un trabajo arduo para encontrar a los caballeros templarios, que en ese entonces son los que estaban sembrando el terror en Michoacán. Y él, yo creo que no se dimensionó la magnitud. El chiste es que publica en un diario local que pues para qué le hacía al cuento, si era muy fácil preguntarle a su hermana Cocoa Calderón y que ella le podía decir en dónde se encontraba la tuta. Eso le costó 3 años y 5 días de prisión. El hoy fiscal general de Guanajuato, precisamente Samarripa, lo torturó durante 3 días y de ahí, pues bueno, se lo llevan a Puente Grande, Jalisco, y pues fue un infierno. En fin, el punto es que sí resulta grotesco ver en Twitter que el expresidente Felipe Calderón, que Vicente Fox, que fue el artífice también de darle vida a un ser deleznable que era Mamá Rosa, si ya se nos olvidó, como dice usted, para los jóvenes, que fue el padre de los secuestros, porque muchos hijos de empresarios en el sexenio de Vicente Fox perdieron la vida de una manera muy lamentable y había una complicidad muy fuerte del gobierno. En ese entonces ya traía Vicente Fox a Genaro García Luna y posteriormente, pues bueno, ya ponen a Genaro García Luna al frente de la Secretaría. Pero sí resulta grotesco que salgan en Twitter a lamentar el fallecimiento, el asesinato de Hipólito Mora, cuando ellos mismos fueron persecutores de ellos, porque no hay que olvidar que también al doctor Mireles lo persiguieron, y esto ya fue en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que a través de su secretario de Gobernación y también su secretario de Seguridad, el hoy pues respetable senador Osorio Chong, alentaron lo que son las autodefensas. ¿Por qué? Pues porque según ellos era más preferible tenerlos de su lado. Y de ahí le inventaron delitos al también fallecido doctor Mireles, quien lamentablemente pues también pierde la vida en la pandemia. Y pues bueno, de ahí también cabe mencionar pues el consejero de Enrique Peña Nieto, quien pues era conocido como el Mi Rey, que muchos lo deben de recordar porque es muy reciente, en donde también él fue el que incitó a levantarse en armas en Michoacán y las autodefensas. Para pues cerrar este tema, doy todo este contexto porque como usted saca en el encabezado del Universal lo que pasó en Guanajuato, pues bueno, pues imagínense si el fiscal general Samarripa torturaba y sacaba y inventaba y fabricaba delitos, pues de qué no va a ser capaz. Y otra de las cosas, el tema en materia de seguridad, no sé qué tanta posibilidad existiría en que fuera un poco más abierto el gobierno federal en este tema, en esta materia, porque pues también el hecho de hermetizar mucho la información da pauta pues a las viejas prácticas, que es la especulación, el me imagino, me supongo, me dijeron, me dijiste, que dijeron, que dijiste, así es como se están manejando. Otra de las cosas que yo he observado es que ya todos estos medios también están en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero la red más violenta pues es Twitter, porque no hay un control sobre lo que se publica.
Y me refiero a Milenio, a Grupo Imagen, me refiero también a la televisión de paga, en donde sacan una sección de 100 palabras y todos en contra y mentiras y desinformación. Y sacan ese spot, también ya hicimos un análisis durante una semana y ese spot lo sacan aproximadamente cada 30 minutos, cada 35 minutos sacan el spot y es referente con su gobierno, el presidente Andrés Manuel, es un spot que dura muy poco porque son 100 palabras y en 100 palabras siembran la famosa duda razonable. Y la otra, sabemos que el 30% de la población de este país solamente cuenta con internet. El 70% no tiene internet. ¿Y qué hay con desmentir también a los medios televisivos? Milenio, nosotros tenemos la prueba que ha publicado información falsa, porque nosotros hicimos un reportaje el año pasado, donde fuimos 4 colegas y una servidora a recorrer todo Tierra Caliente, porque nosotros teníamos que saber qué estaba pasando. Todos periodistas en materia de seguridad, y nos fuimos de espaldas, porque resulta que precisamente por esas fechas Miranda de Wallace sacó una denuncia en Twitter con un video en donde supuestamente había una balacera. Nosotros estábamos justo en ese momento y en ese lugar. Ahí están las imágenes, ahí está el reportaje, ahí están las fechas, no hay pierde. Entonces nosotros lo que nos venimos a dar cuenta es que montan los videos y solo le meten el sonido y hacen esto, o sacan imágenes de otros lados, o solo apuntan al cielo, pero el sonido, metiéndolo, y lo saben bien aquí, que metiéndolo y filtrándolo, separando el sonido ambiente, se dan cuenta que las imágenes corresponden a otros temas. A lo que voy es que lo publicó Proceso, como que había un fuerte enfrentamiento. Nosotros hicimos hasta un en vivo en Aguililla, Michoacán. No tiene mucho de eso. Y lo que ya no entendemos es en qué momento se descarriló nuevamente la seguridad en Michoacán, porque nosotros recorrimos desde Nueva Italia hasta Aguililla, Michoacán, solos, y vimos los retenes, en fin, está todo documentado. ¿Por qué no se puede ampliar el quién es quién de las mentiras? ¿Por qué solamente enfocarse en Twitter? Cuando ya están televisión, prensa, medios digitales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, por supuesto, en la que vemos que están sin control alguno es en Twitter. Pero TikTok te permite publicar muchísimas cosas y no hay un límite. Por ejemplo, lo que pasó en Veracruz, fue un ataque y un nado sincronizado contra el gobernador de Veracruz por el tema de la juez, pero también la juez ya tiene antecedentes, que ha liberado a varios criminales de alto nivel, como dirían pues las esferas. Yo lo diría, pues jueces que liberan a narcotraficantes de una manera muy rara, porque pues el personaje en disputa pues se encontraba en Coahuila. ¿Qué tenía que estar haciendo una juez liberando en Veracruz a alguien de Coahuila y presionando telefónicamente para que lo liberaran en menos de una hora? Y de ahí se le fueron lo que fue en TikTok a Susana Oresti, lo que fue la saga Adela Micha, igual en TikTok, en YouTube, y de ahí se va este nado sincronizado, de ahí le replica Ciro Gómez Leiva, Latinus, y ayer así estuvieron con el tema de Hipólito Mora, y la pregunta para cerrar este tema en materia de seguridad es: ¿por qué no dar un informe más amplio en materia de seguridad, más simplificado? Se lo digo porque nosotros recorremos mucho las comunidades y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con la gente de las comunidades. Y una señora, por ejemplo, a mí me preguntaba que ella no entendía qué significaban gráficas. A ese nivel nos mantenían los gobiernos anteriores. Para que se limpie y se purifique un gobierno y se pueda ver frutos, por lo menos se necesitan 3 sexenios.
siendo responsables con el análisis. Y para que quede claro, yo no cromo a nadie, pero tampoco se me hace justo que estén utilizando el tema de un hombre que luchó. También sale Silvano Aureoles a hablar de esto con una desfachatez brutal cuando Silvano Aureoles pactó con el narcotráfico en Michoacán. Es una burla para el pueblo de Michoacán y también para la memoria de Hipólito, como también para el doctor Mireles. ¿Qué me puede comentar al respecto, señor presidente? Pues estamos informando y lo vamos a seguir haciendo todos los días. Y recuerden que cada 15 días se da un informe sobre seguridad y todos los miércoles se hace una réplica de las mentiras en los medios, pero no se alcanza a responder a todas porque es una lluvia, una tormenta de mentiras y de manipulación. Es que los medios de manipulación, la mayoría son partes de la mafia del poder económico y político en el país y se beneficiaban con los gobiernos anteriores porque en realidad ellos mandaban. Entonces, como ahora no hay una oligarquía, no hay un gobierno de una minoría, sino hay un gobierno del pueblo, pues eso los tiene muy molestos. Nada más hagan un análisis de la relación económica con el periodismo. El poder económico y el periodismo en México, pero no solo en México, en el mundo. Entonces van a encontrar que son muy pocos los medios de información, muy pocos. La mayoría defiende a grupos de intereses creados. Entonces, nosotros hemos enfrentado eso, por eso siempre recuerdo de que nunca habían atacado a un presidente como ahora, desde que lo hicieron contra Francisco I. Madero. Nunca. Y les quiero decir algo, es un timbre de orgullo, porque como decía un liberal, Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Como tengo mi conciencia tranquila y estoy luchando por una causa justa, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante. Si me aplaudieran, si fuese como antes, de que se dedicaban a aplaudir o a callar, a quemarle incienso a los presidentes, me sentiría avergonzado. Diría, algo anda mal. Pero como hay toda esta lanzada, digo, vamos bien.
vamos en el camino correcto. Además, imagínense la satisfacción que me produce el que nos ataquen como nunca en la historia reciente y que tengamos el respaldo del pueblo. Que nos esté apoyando del 65 al 70% de los habitantes del país. Si eso es lo que los enoja más, porque traen expertos, tienen muchísimo dinero, controlan los medios de manipulación. Acuérdense, y hay que estarlo repitiendo, sobre todo para los jóvenes y también para vacunarnos contra estas pandemias. Cuando nos arrebatan la mitad del territorio, cuando ese gran zarpazo, y el culpable, entre otros, fue Antonio López de Santana. Imagínense la tragedia de que nos quitan la mitad del territorio, nos invaden, llegan a izar la bandera estadounidense aquí, en Palacio. Y Santana se va al exilio a Colombia. Y los conservadores de entonces, que no habían participado en la defensa del país, los llamados polcos, para mantener el dominio en México, deciden, por recomendación de su asesor principal, su ideólogo, Lucas Alamán, que había que traer a Santana de nuevo. Y es importantísimo conocer la carta que le envía Lucas Alamán a Santana, a Colombia, diciéndole: venga, no se preocupe, porque nosotros controlamos la opinión general, lo que después se empezó a llamar opinión pública. No va a pasar nada, venga, nosotros controlamos la opinión general porque tenemos el dominio de los principales periódicos de México. Y regresa Santana, lo traen. Y desde que llega, lo reciben con aplausos desde Veracruz hasta la Ciudad de México. En todo su recorrido es aclamado. Y ya, bueno, imaginen lo que sucedió después. Es cuando ya se convierte en Alteza Serenísima y vende todavía otra extensión de nuestro territorio, la Mesilla, en 10 millones de pesos, y derrocha todo el dinero. Pero estamos hablando de 1852,
mediados del siglo XIX. Estamos hablando de casi 100 años antes de que Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler, sostuviera aquello de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces siempre los medios han sido instrumentos para las imposiciones, así como también los medios han sido instrumentos para la liberación de los pueblos. Imagínense la gran labor de los Flores Magón con el periódico Regeneración. Antes de la huelga de Cananea ya circulaba el Regeneración en Cananea. Igual en la huelga de Río Blanco había magonistas haciendo un periodismo revolucionario a favor del pueblo. Pero las empresas se convirtieron, los periódicos se convirtieron en grandes empresas y se llegaron a utilizar como instrumentos para obtener enormes fortunas. Esto es la otra historia. Entonces, si yo no conociera esto, estaría yo preocupado, pero los conozco muy bien y le tengo mucha confianza al pueblo, porque ellos piensan que es como antes, que pueden manipular. Todavía hasta hace poco tenían un poder impresionante, destruían a opositores, elevaban a dirigentes, imponían presidentes, los medios. Y desde luego mucho poder económico, mucho, y mucho poder político. Entonces es lo que está en el fondo. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y yo creo que no debemos ceder. Sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí, no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos, nada. Aunque me insulten, ya lo dije hace unos días, ya Manuelita está en el cielo y tengo mi conciencia tranquila, pero no voy a ceder porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo. ¿Para qué me pusieron aquí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué vamos a conmemorar mañana? Pues la felicidad de la gente, la alegría. Hace 2, 3 días se cumplieron 5 años del cierre de campaña en el Azteca, en una fiesta. Y hace 5 años, cuando triunfamos, lo que vamos a conmemorar mañana,
la gente salió a las calles. Y cuando tomé posesión, que me acuerdo que iba yo de la casa a la Cámara de Diputados y viene un joven, voy en el carro, en su bicicleta: no nos vayas a fallar, no nos vayas a fallar. A ver, le pregunto a ese joven: ¿le he fallado? Y a muchos mexicanos. Si tenemos 60, 65, 70% de aceptación, yo gané creo que con el 51, 52% de los votos. 31 millones de ciudadanos. Si ahorita tenemos 60, 65, 60 vamos a poner de aprobación, ¿cuántos votos son ahora? Pues como 45 millones, de acuerdo al padrón, que debe ser de 80, 85 millones, el padrón de ciudadanos, y me apoyan el 60. Y explico todo esto para la gente en general, pero también para que tengan tema mis adversarios, para que desayunen bien. Bien surtido. Por otro lado, señor presidente, en tema de dimensión social, yo sé que usted es un hombre muy humanitario y hemos traído otros casos de personas de origen indígena, campesinos, que han sido liberados a partir de que se exponen aquí los casos. Fíjese que traemos un caso del 2020, cuando estaba la plena pandemia y se cerró todo. Son de tres jóvenes, todos son de Chiconcuac, todos son humildes, son originarios de pueblos indígenas. Sus padres pues empezaron a dedicar a la producción de dulce, negocios pequeñitos, y pues que los padres hacían la producción y los hijos salían a venderlos. Se viene la pandemia, cierran todo, se acabó la vendimia. Y pues bueno, se van a trabajar con un arquitecto, que vamos a omitir su nombre para no estigmatizarlo, porque también desafortunadamente a su sobrino lo involucraron en un delito que no se cometió. Estamos tan seguros que no se cometió que incluso tenemos pues las pruebas, porque resulta que el 11 de noviembre del 2020 llegan a una construcción que estaban remodelando una casa, y llegaron policías del Estado de México y de Tenancingo en el Estado de México, y resulta que dan la orden que apaguen las cámaras. Llegaron, ya traían en la camioneta de los policías municipales de Tenancingo, ya traían detenido al sobrino del arquitecto, lo traían mojado y pues visiblemente torturado. De ahí detienen a otros dos jóvenes enfrente del arquitecto y de los demás pues personas que estaban trabajando en la remodelación de esta casa. Uno de ellos es Dani Humberto Núñez, el otro es Marcelo López Vázquez, y se los llevan. Antes de llevarlos a la comisaría de Tenancingo, se los llevan a un paraje y que está junto a un lugar que se llama, o es conocido como La Ladrillera. Y resulta que los empezaron a torturar durante media hora. Todo esto está documentado también por la CNDH, y que también ya nos dieron contestación y nos entregaron la documentación, porque resulta que estuvimos pidiendo acceso a la información en el Estado de México, y la Fiscalía General del Estado de México pues nos negó toda información, y nosotros tuvimos pues que empezar a buscar
y empezar a añadir a hilar todos los cabos sueltos. Resulta que cuando se los llevan ya detenidos, los acusan de un primer delito, que es por robo con lujo de violencia con agravio a una mujer. Pero aquí va lo interesante del caso, porque el que estaba en el MP en ese entonces, hoy se encuentra detenido en la prisión que es conocida, me parece, como el Salistre, o el Salitre, algo así, en el Estado de México, y está detenido ese MP por nexos con grupos delictivos y también por el tema del crimen organizado y también fabricación de delitos. Y resulta que cuando el abogado, la primera abogada que le pone derechos humanos a estos jóvenes, empieza a hacer su trabajo como abogada de oficio, se da cuenta pues que no coincidían los horarios y las fechas. La primera abogada pudo hablar con la supuesta víctima, y digo supuesta porque también resulta que sin el consentimiento de la supuesta víctima habían ingresado o agregado, mejor dicho, en la carpeta fabricada del primer delito, su credencial de lector, así como también el nombre de un abogado que incluso también el abogado denunció por usurpación ay, se me fue. Bueno, el chiste es de que pusieron su cédula profesional sin consentimiento de él, nunca estuvo presente. La señora ni siquiera conoce Chinconcuán, donde señalaban el primer delito que los acusaban. Se les declara inocentes por falta de pruebas, pero resulta que nunca los dejaron en libertad y los mantuvieron incomunicados. Posteriormente resulta que los vuelven a reaprender sin haberlos liberado. Todo ese tiempo los mantuvieron en Tenancingo y resulta que le fabrican un segundo delito, por el cual era por robo con lujo de violencia en una casa que estaba ambigua, o que es a un lado donde estaban realizando la modificación de la primera casa, y pues resulta que no coincide con los horarios, e incluso hay testigos que los jóvenes se encontraba uno cenando, hay muchísima gente en el pueblo que los vio, mas sin embargo este MP necesitaba entregar resultados y hay muchos delitos fabricados. Y bueno, el punto es que la familia sin recursos apenas tienen para llevarse a la boca el pan nuestro de cada día. Por haber hecho un trabajo excelente de la primera abogada de oficio, la retiran del caso. Ponen a otra abogada, ella simplemente trata de mantener el caso y de ahí retiran a la abogada y resulta que los dejan en total desamparo y les dan más de 12 años de prisión por un delito que nunca cometieron, porque no coinciden las fechas, los horarios ni los tiempos, no coinciden, no son de acuerdo a lo que mencionan. Pero resulta que nos vamos enterando que la familia que demanda este asalto a una casa, o bueno, a su casa con lujo de violencia, pues son familiares de un exgobernador del Estado de México, que también por tema de seguridad, porque sabemos desafortunadamente cómo está el Estado de México todavía, nos vamos a omitir el nombre para que no vaya a haber represalias para los familiares, porque ya han sido amenazados. Nosotros pues abogamos o pedimos, si es posible, que revisen el caso. Nosotros estamos seguros 100% que son inocentes, no tienen recursos. De verdad es una situación bien complicada, porque pues los padres siempre son los que padecen la situación de los hijos y los padres ya están también enfermando. La mamá de uno de los muchachos ha llegado al grado de vender todo lo poquito que tenía. Usted sabe, abogados que timan a la gente. En fin, nosotros traemos toda la información y ojalá y se le pudiera dar seguimiento. De hecho, vino en el 2021 una de las mamás a Atención Ciudadana y también traemos la copia del recibido y todo. Y pues bueno,
No entendemos por qué no se le dio seguimiento o la atención. También en el tema del Estado de México, el señor Seferino Domínguez, resulta que en el 2017 secuestran a su hijo, Seferino Domínguez Villanueva, de 19 años de edad, un joven deportista, y resulta que por engaños en Facebook lo convocan para que fuera a una expo. Él tenía un coche que poco a poco fue armando para expos, y resulta que en una plaza comercial en el Lomas Verdes lo secuestraron. Le marcan posteriormente al padre del teléfono de su hijo, ya como por ahí de las 2 de la tarde, y pues le dicen que tenían secuestrado a su hijo. Desafortunadamente asesinaron al joven Seferino Domínguez, y resulta que de ahí el padre se empieza a enfrentar a un infierno, porque cosa bien rara, lo debo de decir con mucha extrañeza, pero resulta que el gobierno federal interviene y empiezan a apoyar a el señor Seferino, y bueno, resulta que al mes que el gobierno federal interviene en ese tiempo, en el 2017, el ACMEFO del Estado de México, sabiendo que un día después del secuestro, el día 28 de junio, encuentran el cuerpo del joven en un paraje, lo mandaron a la fosa común, a pesar de que sabían quién era y ya lo tenían identificado. 3 meses después, el señor, por una publicación que se hizo en redes sociales, se da cuenta que uno de los, o el juego de los rines del coche correspondían al coche de su hijo, y de ahí da aviso a las autoridades del gobierno federal, y pues bueno, inician la investigación, y resulta que detienen tanto a los autores, bueno, al autor material como a los cómplices, como también al autor material del caso. Pero resulta que un juez que ya ha sido aquí señalado en varias ocasiones, es el juez que pidió que si en 24 horas no se sostenía el caso de Ovidio Guzmán, que lo tenían que liberar. A ese juez me refiero, al que liberó también a un operador financiero de un cártel también. Resulta que de una manera muy extraña suelta, le da prisión domiciliaria a 3 personajes claves en este secuestro. A uno de ellos fue al sicario que le mata al joven. Lo matan porque el joven reconoce a uno de los secuestradores, y resulta pues que lamentablemente lo asesinan. Pero resulta que a pesar de todos los alegatos que dio, que incluso también pues son de dominio público el video de ese juicio o de esa audiencia, el juez liberó al autor material y a otros 2 más, y 24 horas después se escapó. Nosotros, hasta donde pudimos llegar con la investigación, el joven porque es un joven que asesina al hijo del señor, al joven Seferino, ya ha hecho trabajos con anterioridad. Por eso tengo la firmeza de decir que es un sicario. Pero también nos venimos a topar que no es la primera vez que este tipo de hechos se están llevando en la Fiscalía General del Estado de México. Fabrican delitos, siempre con los más desamparados y los más vulnerables. Y este juez no es la primera vez que ejerce este tipo de hechos, porque resulta que el que le arrebató la vida al joven Seferino Domínguez tiene nexos con un cártel que está peleando la zona en el Estado de México, y no es el primer trabajo que hace, llevan varios. Y bueno, también contamos con la información, hay que saber ser prudentes. Y pues bueno, por último, ya para terminar, resulta que el año pasado, a principios del año pasado, le expusimos precisamente al gobernador de Michoacán, porque también cubrimos gobernadores, el tema de una guionista que se llama Guadalupe Saavedra, en donde ella fue víctima de trata de blancas. Tenemos identificada la red, tenemos identificados los nombres, quién la encabeza, y resulta que también ya está detenido el que encabeza la red de trata de blancas, Amado Escobar.
está preso en penal de Michoacán. Y resulta que la Fiscalía de Michoacán, nosotros documentamos y la misma documentación se le hizo llegar al gobernador y también pudimos entrevistar en prisión a Guadalupe Saavedra, en donde ella, a pesar de que cuando los detienen, junto con otra joven, confiesan que las tenían privadas de su libertad, era evidente los signos de tortura, las marcas que las tenían encadenadas de pies y manos. Aún así, la Fiscalía General de Michoacán les fabricó el delito y les dieron 12 años de prisión, porque resulta que la Defensoría en Michoacán, pues es más fácil decirles vete por abreviado, porque no puedes salir a investigar tu caso, por muy burdo que se escuche, pero así es, que luchar por la libertad de gente inocente. Después de que expusimos este caso, el gobernador de Michoacán se puso a investigar el caso y otros casos más. Afortunadamente se logró la liberación de la guionista Guadalupe Saavedra, pero resulta que sus hijos siguen en esta red de trata de blancas, donde se mueven normalmente en Guanajuato. La guionista ya fue a Guanajuato, pero resulta que en la Fiscalía General de Guanajuato no quieren atender el caso. Yo personalmente fui a Guanajuato, pero resulta que ni siquiera existían las fichas de localización. Son 3 niños, una de ellas es niña, tiene 15 años, y los otros, uno tiene arriba de 10 años y el otro 17 años. También tenemos identificada a la supuesta familia. ¿Por qué? Porque esta red de trata de blancas trabaja como el tema de enamoramiento y posteriormente le quitan a los hijos y las obligan a trabajar. Ya van casi 3 años que los niños están en posesión de esta red de trata de blancas y nosotros queremos pedir su apoyo, contamos con la información, de hecho también contamos con la última ubicación de esta red, porque también hay más mujeres y también ver si es posible que la otra mujer que venía con la guionista, pues es posible que se revisara su caso, porque también ella es víctima y también tienen a sus hijos, pero ella por temor se ha mantenido callada. De eso tenemos plena seguridad. Y también, pues bueno, pues agradecer pues el tema con el gobernador, porque fue el primer caso en el estado de Michoacán que se llevó con perspectiva de género. Y pues esto también es importante señalarlo. Y pues bueno, pues nada más por último, preguntar si van a regresar los patrullajes por parte de la Guardia Nacional en Jalisco y solamente para aclaración, los jóvenes del call center, su único pecado fue haber buscado un trabajo en un call center bilingüe que era bien remunerado a falta de oportunidades. Uno de ellos se fue de aquí de la Ciudad de México, se fue al estado de Jalisco para buscar mejor oportunidad, titulado la carrera de arquitectura bilingüe, todos también bilingües, y los estigmatizaron de una manera irresponsable, y esto fue por parte del gobernador Enrique Alfaro cuando se atrevió a decir que trabajaban en cosas ilícitas. Ellos ni siquiera tenían idea. Y también estoy segura de eso porque le hemos estado dando puntual seguimiento en el medio de comunicación y también tuve la oportunidad de hablar con los padres de alguno de los fallecidos, y en donde también cabe mencionar que los padres pues se han visto obligados a guardar silencio porque pues el argumento que les da la Fiscalía General del Estado de Jalisco, no solamente a ellos, sino a todos los familiares de desaparecidos, es que si dan declaraciones están entorpeciendo el caso. No puede ser posible que en el Estado de México, de manera histórica, nunca antes registrado, ha pasado el PAN, el PRI, ahora Movimiento Ciudadano, y se ha dado el asesinato de un exgobernador, se ha dado el asesinato de 3 funcionarios de alto nivel, se han dado, o sea, el Contralor del Estado, que era consejero estatal del Partido Morena de Puerto Vallarta, y
el que se encargaba de llevar todo el tema de, pues supuestamente era el que llevaba las agendas de materia de seguridad del Estado. Ninguno ha sido resuelto, todos los casos han sido cerrados, sin detenidos, y también no puede ser posible que en un Estado nos hayan estigmatizado de una manera tan brutal, porque somos el Estado número 1 en materia de desaparecidos, somos la fosa clandestina más grande de todo el país. ¿Por qué? Porque resulta que se encuentran 100 bolsas de cráneos en Puerto Vallarta, se encontraron 55 bolsas con restos humanos en un barranco, en Tlajomulco de Zúñiga se encontraron, cada semana se están encontrando bolsas con restos humanos. Y lo único que yo puedo decir es que yo estoy consciente que no se está mandando la información real y que se están maquillando cifras, y que estoy consciente que pues aquí el gobierno federal pues cae en el tema de confiar en los gobiernos estatales, pero entre la diplomacia del gobierno federal y la desfachatez del gobierno estatal nos están llevando en medio a los tapatíos y a los jaliscienses, y nosotros no somos personas malas, nosotros no trabajamos con el crimen organizado, y no es justo que empiece a estigmatizarse a los desaparecidos y digan, pues es que se encargaban, o ve tú a saber en qué estaban. Son personas que desaparecieron sin razón alguna. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, pues ya te escuchamos. Yo pienso que Rosa Isela Rodríguez puede atenderte en los casos que mencionaste, en los 4 casos que denunciaste. Buen día, presidente, directora. Carlos Montesino, Reporte Índigo. Preguntarle primero, siguiendo con todo este tema de seguridad que ha tratado la mañanera, la información que tiene ya a varios días pasado este atentado en Celaya con el carro bomba, que le han dicho en el Gabinete de Seguridad, si ya se tiene determinado el grupo que llevó a cabo este atentado, y también sobre los avances, o qué nos podría decir respecto a la búsqueda de estos funcionarios, trabajadores en Chiapas, ya que se cumplen ya 3 días de su secuestro. Sí, estamos buscándolos. Hay un trabajo coordinado entre elementos del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, y también con las policías del Estado. Y no hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto. También enviarle pues esa información a los familiares, que estamos trabajando, ocupándonos para rescatarlos. Eso es lo que puedo decir. Acerca de estas bombas, también se está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato. Esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia. Estamos decomisando muchas granadas, bombas, en este caso de Guanajuato, y
hicieron estallar esta bomba al momento de que elementos de la Guardia Nacional fueron a revisar un carro y estallaron este artefacto. Y le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Michoacán, bombas, ahí hirieron a elementos del ejército. Estamos enfrentando todo esto, por eso, pues no es correcto el que quiera involucrarse, ¿no?, a elementos del ejército, de la Guardia, en actos delictivos. No, para nada, al contrario. Ellos están cumpliendo con su deber, actuando de manera responsable. Además, tienen todo nuestro reconocimiento porque arriesgan sus vidas por proteger las vidas de los demás y lo están haciendo muy bien, con mucho profesionalismo, sin violación de derechos humanos. Entonces, ahí vamos, adelante. Sí, nada más para aclarar, cuando menciona que son reductos de estos grupos que se crearon con anterioridad, ¿quiere decir que ya identificaron a los autores intelectuales, materiales sí, de este atentado? Sí, se tienen identificados y hay planes de detención a todos. No es como el tiempo de antes, de que había impunidad o que se perseguía a una banda y se protegía a otra. Incluso para perseguir a una banda y destruirlos, se usaba a los protegidos y se les uniformaba de policías. Nada más que eso se oculta en los medios de manipulación. Había hasta pactos, pues, repito, entre el gobierno y los medios de manipulación para que los conductores de noticias no hablaran de violencia. Hacían reuniones con el presidente, los más famosos conductores de noticieros, y hablaban de que tenían que actuar con ética y de manera responsable y no contribuir a hacer apología del delito. Todo lo que ahora hacen en grande. Ahora ya todo es sensacionalismo, amarillismo, con el propósito de dañarnos, porque lo que está en el fondo es la lucha de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos representan el conservadurismo corrupto y nosotros representamos la justicia, la libertad y la auténtica democracia en el país. Aunque les moleste que yo sea tan claro, somos distintos. Y yo les recomiendo a ustedes que cuando los vean, va a ser muy difícil que vean a los jefes de jefes, no los van a ver, porque esos no dan la cara. Pero cuando vean a sus achichincles,
voceros, defensores, oficiosos, no se les acerquen tanto, porque corren el riesgo de que pierdan la cartera. Son muy corruptos, muy corruptos. Sí, y siguiendo, como menciona el proyecto de Nación, algo tan importante como es la refinería de Dos Bocas, ¿sigue en pie que este fin de semana comience la producción o esta etapa de prueba, como la habían mencionado? Ayer se empezó a cargar ya de crudo la refinería de Dos Bocas. Pues en una primera etapa como 80,000. Sí, este año. Yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340,000 barriles de crudo. La primera etapa. Sí, lo que ya desde ayer se empezó a cargar. Es un proceso, pero ya comenzó. Es una obra única en el mundo, porque se hizo en un tiempo récord, o sea, 4 años y medio, una refinería para procesar 340,000 barriles. ¿Saben cuánto tiempo llevábamos sin construir una refinería en México? 42 años, que coincide con el periodo neoliberal. La última refinería, 40, porque la última que se construyó fue la de Salina Cruz, con López Portillo. Desde entonces, porque se dedicaron nada más a extraer petróleo crudo y a venderlo. Y por eso nos convertimos en importadores de gasolinas, porque vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Pero también ahí estaba el negocio y la corrupción. ¿Saben qué hicimos en este tiempo que llevamos en el gobierno? ¿Qué hemos hecho? ¿Y cómo rescatamos a Pemex, que iba de picada en cuanto a la producción? Porque en el periodo neoliberal destruyeron toda la industria petroquímica. Y en el caso de las refinerías, como les decía, nos dejaron 6 plantas chatarra. Pero en el caso de la producción de petróleo, de extraer 3,400,000 barriles en 2004, a partir de ese pico, 15 años consecutivos con disminución en la producción. Nos dejaron 1,700,000 barriles. En 15 años se cayó la producción a la mitad. Si continuaba la tendencia, si nosotros no hacíamos nada, estaríamos importando petróleo crudo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos para rescatar a Pemex? Entre otras cosas,
orientar la inversión a donde hay petróleo y cuesta menos extraerlo. En el sureste y en las aguas someras del Golfo de México, donde invertían los neoliberales, en el norte y en las aguas profundas. ¿Y saben por qué destinaban la mitad de la inversión al norte y a las aguas profundas, donde hay menos petróleo y cuesta más extraerlo? Porque no les importaba producir petróleo. Lo que les importaba era hacer negocio con los contratos, robar. Parece increíble, pero a ese grado de descomposición se llegó. Entonces, lo único que hicimos fue dejar de invertir en el norte, en las aguas profundas, y invertir en exploración y en producción en el sur y en la sonda de Campeche y en el litoral de Tabasco. Y desde luego se descubrieron nuevos yacimientos, tenemos más reservas de petróleo que cuando llegamos, y ya estamos por alcanzar la meta de 2 millones de barriles diarios, de unos 700 a 2 millones. Y pues ahora vamos a tener materia prima para alimentar nuestras refinerías. Las 6 que nos heredaron las estamos rehabilitando. Estamos construyendo 2 coquizadoras nuevas con una inversión de $10,000 millones. No crédito, presupuesto, porque ya se acabó la robadera, aunque no les guste a nuestros adversarios y aunque nos insulten. Y se compró la refinería de Deer Park, que también tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Y ya terminamos la refinería de Dos Bocas, que va a iniciar con 80, 100,000 barriles diarios, y el año próximo va a tener ya capacidad plena, 340,000 barriles diarios. Con todo esto, ya no vamos a comprar gasolinas en el extranjero. Antes de que yo termine el gobierno, vamos a ser autosuficientes. ¿Y en qué se ayuda la nación? Aparte de que somos más independientes y de que aquí se procesa toda nuestra materia prima y se da empleo, ¿en qué se ayuda a los mexicanos? ¿En qué nos ayudamos todos? En que pagamos la gasolina a menor precio. Ya no hay gasolinazos como en la época de Calderón, de Peña Nieto, de los que quieren regresar. Ya no se afecta la economía popular. Ya no es el tiempo en que decían: ni modo, hay que apretarnos el cinturón. Ahora ya no es el pueblo el que se aprieta el cinturón, el que se aprieta el cinturón es el gobierno. Y no se permite que los traficantes de influencia, aunque se sientan muy poderosos, dominen. Ahora manda el pueblo.
Y van a ver mañana, porque voy a hablar de esto. Mañana voy a hablar de esto y de otras cosas. Están invitados. Sí, va a estar ya Alicia Bárcenas con nosotros. Ya me tengo que ir porque vamos a la conmemoración de el 4º aniversario de la Guardia Nacional. Sí, van a estar los gobernadores del movimiento, porque pues es muy penoso, difícil, ¿no?, de que estén gobernadores de otros partidos, porque lo que vamos a conmemorar es el triunfo de el movimiento de transformación. ¿Sí? Acuérdense que les ganamos a los del PRIAN hace 5 años. Ya ayer empezaron a cargar. Sí, es un proceso como de 1 mes de estabilización. Sí, hoy van a subir un video para explicar todo el proceso que se inició. Pero ayer ya se abrió la válvula del ducto de petróleo crudo para empezar a meterle carga a la refinería. Una obra excepcional. Investiguen si en algún país del mundo hacen una refinería así en 4 años y medio. Investiguen. Es para sentirnos como mexicanos orgullosos después de 40 años de no construirse una refinería, porque apostaron a comprar las gasolinas en el extranjero y ahora lo que queremos es la autosuficiencia energética, soberanía energética. Por eso somos distintos y no saben cuánto orgullo tengo, mucho. Y no solo es mi orgullo, esta dicha es de millones de mexicanos que están muy alegres con la transformación. Y mañana fiesta, baile. Adiós, adiós.